El domingo pasado empezamos una conversación, déjenme nada más encontrar. Ahora sí. El domingo pasado estuvimos hablando de Dios como ese Padre que siempre nos acepta. Y para poder iniciar la plática de hoy también, me gustaría recordar lo más relevante que platicamos hace 8 días. Y en primer lugar, y para empezar, siempre somos bienvenidos y aceptados en los brazos del Padre Celestial. Podemos subrayar esa palabra, siempre seremos bienvenidos y aceptados. Yo creo de verdad en lo profundo de nuestro corazón que todos tenemos una especie de vacío de aceptación o un vacío de anhelo, de pertenencia. Y ese vacío o necesidad se recrudece por las condiciones del hogar donde cada uno de nosotros creció. Y por supuesto nuestros hogares son muy diferentes. Pero lo que más afecta a las personas es la ruptura del matrimonio de sus padres. O bien la muerte de alguno de los padres o de los dos padres. Y en ese mismo sentido, lo que más afecta al niño en su desarrollo es la ausencia de los padres. Esa ausencia puede ser física, emocional, espiritual, económica y afectiva. Y te hablo con toda transparencia. Para mí, pocos actos son tan cobardes y tan perjudiciales como abandonar a la esposa y a los hijos. Yo sé que delante de Dios todos los pecados son igual de malos. Pero cuando yo pienso en el abandono de un hombre por su esposa o de su esposa y de sus hijos, digo, este hombre merece una calentadita. Pero en el amor del Señor. Es por esto que el hijo que atraviesa por el dolor de la ruptura, del abandono, o bien de la ausencia de su padre, se siente rechazado. Pero esta cosa no es momentánea. La persona que lo vivió de pequeño, aún de grande, esto le sigue afectando en su vida. Se sigue sintiendo rechazado. Y en la mayoría de las veces esos niños crecen con un deseo secreto de ser aceptados, de ser amados. Y por eso es que manifiestan una serie de conductas extremas. Y los padres poco sensibles a la necesidad de sus hijos quieren acallar la conducta, quieren que cambie la manera de ser. Y no se da cuenta que la conducta es el resultado de cómo se siente la persona. La buena noticia que aprendimos el domingo pasado es que el Padre Celestial siempre nos recibe porque para Él tú y yo somos muy valiosos. Le guste a quien le guste. La segunda cosa que aprendimos es que el lugar más seguro en todo el universo es en la presencia del Padre Celestial. Ni un búnker es tan seguro como cuando podemos estar en la presencia del Padre Celestial. Y te leo 3 pasajes de la Escritura. Y la Escritura está plagada con información que habla sobre esto del corazón de Dios. Luego Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Está hablando de los que trabajan, porque hay quien está cansado y no ha hecho nada. No. Vengan a mí todos los que están cansados de trabajar y que están llevando estas cargas pesadas. Y dice el Señor, yo les voy a dar descanso.
Salmo 27 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Y Juan 6:37 se leen las palabras de Jesús. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. ¿Podemos decir esta frase juntos? Jamás los rechazaré. Por eso cuando cuando yo necesito más que un amigo, un hermano, tenemos que voltear a Cristo, porque Él siempre te espera, siempre está dispuesto a recibirte en sus brazos llenos de amor. Si tú conoces la parábola del hijo pródigo, ese muchacho que gastó toda la herencia que tenía en mujeres y vino y en mala vida y perdiendo todo fue a trabajar de porquero. ¿Se pueden ustedes imaginar lo que habrá significado llegar a su casa? Su papá era un hombre bien adinerado, con posesiones, con tierras, con empleados. ¿Cómo habrá olido el hijo pródigo después de trabajar entre puercos? Y su papá le extendió las manos, no lo mandó a la regadera. Le digo, eres bien recibido en casa. No importa a qué olemos. Y yo sé que hoy los que les tocaba baño, pues nos bañamos, ¿verdad? Pero este es otra clase de olor que es todavía más espantoso. La tercera cosa que aprendimos la semana pasada es que el Padre Celestial nunca nos ve como extraños porque nos aceptó y nos adoptó en su familia. Si nosotros fuésemos judíos, probablemente entenderíamos el valor que tiene el no ser extraños. Si hay algo que se lee en las páginas del Antiguo Testamento es cómo Dios, por ejemplo, en sus leyes dice, hagan esto y esto y esto, pero no se mezclen. No tengan que ver con extraños, no traigan una ofrenda extraña a mi presencia. Sin embargo, el Padre Celestial nunca nos ve como esos extraños que el judío detestaba, sino que Él nos aceptó y nos adoptó. Cuando pensamos en adopción, regularmente pensamos nosotros en términos legales. Sin embargo, Dios no piensa de esa manera. Sí tenemos derechos y obligaciones que cumplir, pero su aceptación es lo que nos hace hijos de Dios de verdad. Nada que nosotros podemos hacer nos gana la aceptación de Dios. Su aceptación es lo que nos hace a nosotros hijos, o dicho de otra forma, porque nos aceptó en su familia, es que nosotros somos hijos de verdad. Ahora mismo voy a aplicar aquí un examen sencillo para ver si realmente crees todo esto que estamos diciendo y crees que sea verdad. ¿Están listos para el examen? Háganse con la cabeza. Sí, perfecto. Te pregunto, ¿Dios es rey, sí o no? Sí es rey. Si yo soy hijo del rey, entonces ¿qué soy? Príncipe. ¿Cómo se conduce un príncipe? Pues como príncipe. De verdad. Vean ustedes, aunque nunca nos van a invitar a la casa real, a ninguna casa real supongo yo, pero yo cuando veo en la televisión al menos las familias reales que todavía quedan por allá en Europa, yo veo unas criaturitas así pirinolas, el príncipe de Edimburgo, de no sé dónde, y yo los veo y caminan como príncipes, se sientan como príncipes. Y me imagino que cuando piden su sopita, la han de pedir como príncipes también. Y duermen, ¿cómo duermen? Pues como príncipes. Yo te pregunto, si tú eres hijo del rey, ¿realmente estás viviendo como príncipe heredero?
Y hablando de reyes y príncipes, yo me acordé de una historia que leí no hace mucho tiempo. Y resulta que dos hombres jóvenes, así como yo, estaban jugando tenis. Y en un momento del partido, la pelota rodó y se metió en los arbustos. Y cuando uno de los jugadores se acercó a recoger la pelota, le brincó una rana que afirmaba ser una bellísima princesa encantada. Le aseguró al jugador de tenis que si la besaba, ella regresaría a su condición de princesa veinteañera, se casaría con él y vivirían muy felices. El jugador lo que hizo es metió la rana a la bolsa de su pantalón y regresó al partido de tenis. Después de un rato de la rana zarandeada por la agitación del juego, croó lo más fuerte que pudo y le dice: oye amigo, ¿ya te olvidaste de mí? Yo soy una princesa encantada, joven, hermosa, y si tú me besas, volveré a ser la princesa, me casaré contigo y viviremos muy felices. Y esto mismo se repitió varias veces, y varias veces el jugador de tenis tomó a la rana, la metió a la bolsa y se iba otra vez al juego. Y la rana tenía que croar lo más fuerte que podía y después venía la letanía: guapo, no te olvides de mí, soy una princesa encantada, si me besas volveré a ser princesa, me casaré contigo y viviremos muy felices. El hombre se cansó de tanta insistencia y disgustado le dijo: mira, mi estimada princesa rana, seré completamente honesto contigo. Ya llegué a un momento en la vida en la que prefiero tener una rana que hable a tener otra esposa que se sienta princesa. Sí, porque vean en el Face las fotos de todas las princesas. Es la misma pose, pero en todas, ¿no? ¿Qué les pasa? Se sienten princesas. ¿Estamos hablando de ser princesas o de sentirse princesas? Bueno, hoy lo que quiero empezar es un nuevo tema sobre la aceptación de Dios. Te diré que el Padre Celestial te acepta como eres y, subrayo, no se asusta de ti. Déjame nomás aclarar qué quiero decir por asustar. No sé si conozcas, pero hay personas que de todo se asustan. ¿Sí sabes? Cosas que no se pueden decir porque se asustan. Todo les parece muy malo o todo les parece una exageración. Bueno, Dios no se asusta de ninguno de nosotros. Y para ilustrar esta verdad, te quiero llamar tu atención a una historia que sí es real. Y se trata de una mujer que voy a llamar María, aunque ese no es su nombre. María vivía en un pueblo rural de esos donde todos se conocen y donde todos se meten en la vida de los demás. Un día se aman, al otro día se odian. Y por lo regular estas comunidades tienen estándares morales más altos que en las ciudades. No sé por qué, pero en los pueblos, aún en México, yo diría, muchas de estas poblaciones rurales tienen tradiciones que los hacen vivir de manera moral mejor que en las ciudades. Y lo comento porque María desentonaba en el escenario moralista donde ella vivía, porque ella llevaba una vida sexual escandalosa y conocida por todo el mundo. ¿Por qué algunas personas como María viven o llevan una vida licenciosa? Y la respuesta te la voy a dar en algunas posibles explicaciones. ¿Por qué alguien puede vivir o vive de manera muy ligera, muy licenciosa? Bueno, quizá María, la mujer de esta historia, quizá tenía muchas limitaciones económicas y el sexo fuera del matrimonio le permitía obtener dinero fácil y rápido y suficiente, y a lo mejor por eso pues era promiscua. Quizá intercambiaba favores sexuales por atenciones y regalos. O quizá cuando niña fue víctima de abusos o fue violada.
Quizá nunca aprendió a relacionarse en santidad con las personas del sexo opuesto. Claro, como posibilidad, quizá su padre la abandonó durante los años de formación y la falta de un amor limpio la empujó a los brazos de otros hombres en un intento desesperado por encontrar el afecto y la atención que tanto anhelaba. Mira, yo no sé si tienes hijas, pero si tienes hijas, pon tus barbas a remojar. Y te aclaro que esto no solamente les puede suceder a las hijas. Esto que le pasó a María en la historia sigue pasando el día de hoy, pero también le pasa a los hombres. Y un hijo varón desatendido por su padre puede caer en las redes del sexo ilícito, tener múltiples parejas, incluso ceder a la homosexualidad. ¿Y dónde puede estar el origen? Dije, puede estar, no estoy seguro, cada caso es diferente, pero puede estar en la forma como su hogar se desarrollaba, por la relación que tenían sus padres o porque no había una buena relación entre sus padres. Y regreso a María y a su historia, porque quizá ella lo hacía porque buscaba sentirse aceptada, quizá quería sentir que pertenecía a alguien y que ese alguien le pertenecía a ella. Cualquiera que fuera la razón, María compartía su cama con mucha generosidad. Se casó con 5 hombres, no al mismo tiempo. Eso hubiera estado difícil, ¿verdad? Pero finalmente cada uno de ellos la dejó, se separaron de ella, la abandonaron o se murieron. María decidió vivir con un 6º amante. A estas alturas de la vida, las apariencias ya no le importaban. En ningún momento mencionó que deseaba casarse con este hombre, simplemente vivía ahora con el 6º hombre. En el pueblo, pues nadie se sorprendió cuando supo que ella vivía con otro amigo, porque para la gente María solamente era una prostituta, una desvergonzada, una mujer perdida. Y la percepción que la gente tenía de María seguramente era cierta. Pero al mismo tiempo la realidad mostraba que ella era una mujer muy sola. No era más que un objeto que los hombres usaban para satisfacer de manera ilícita sus deseos sexuales. Las mujeres del pueblo la evitaban por su condición inmoral, la consideraban indigna y jamás se interesaron en desarrollar una amistad con ella. María vivía en una población pequeña que tiene un pozo de agua y todos los días ahí se reunían las aldeanas, iban a sacar el agua del pozo que necesitaban para su hogar. Y la tarea de extraer agua del pozo es mucho más que una tarea doméstica, es una tarea agotadora. Alrededor del pozo, en aquel pueblo, las mujeres se conocen, platican, se ríen, chismean, se actualizan de los últimos acontecimientos del pueblo. Y el tiempo que pasan en el pozo en compañía de otras mujeres, pues lo que hace es fortalecer esos vínculos de amistad entre ellas. María intentó en más de una ocasión formar parte del círculo de estas mujeres del pueblo, pero no la aceptaron. Cuando llegaba temprano, como las demás, lo único que recibía eran miradas suspicaces, baldes helados de desprecio y el cuchicheo a sus espaldas, que era un claro indicador que desaprobaban a María. La rechazaban por la manera como vivía, pero tanto rechazo la forzó a buscar otra hora del día para sacar agua del pozo. ¿A qué hora no había moros en la costa? Pues a mediodía, pero es justo cuando hace el calor más intenso, haciendo la tarea de sacar agua del pozo, una tarea insoportable. Un día María llegó al pozo a la hora de costumbre, pero para su sorpresa encontró a un hombre con mayúscula.
era un extranjero judío. Y aquí es donde se empieza a poner interesante la historia, porque es curioso que las mismas personas que rechazaban a María por su impureza sexual, también rechazaban a los judíos por su supuesta impureza racial. El pueblo de Israel, ese pueblo escogido, tenía sus grandes defectos. Y uno de ellos era que ellos se sabían el pueblo escogido, y sí eran, y sí sigue siendo el pueblo escogido de Dios, pero veían a los demás con cierto desprecio, y algunos los consideraban racialmente impuros, y entonces le decían, córtalas, yo no quiero tener nada que ver contigo. Los líderes religiosos, en especial, no se mezclaban con mujeres de mala reputación. No sé si ustedes sabían, pero en el Antiguo Testamento está claramente escrito en la ley de Moisés que los sacerdotes no se casen con viudas ni con divorciadas. En la búsqueda de una mujer perfecta, pura, virgen. Y el hombre judío del pozo tenía un aspecto pues como de líder religioso, al menos así le parecía a María, pero a pesar de las apariencias, el hombre judío se interesó en María, pero de una manera limpia y santa. Nunca he sido mujer, pero me puedo imaginar cuando un hombre ve a una mujer de una manera impura. Hay algo en la mirada del hombre que hace que la mujer se sienta segura o se sienta insegura. Este varón judío no le hacía insinuaciones indecorosas, no la criticaba, no la censuraba, ni tampoco la juzgaba. Posiblemente por primera vez en su vida, alguien se fijó en María como persona y no como un objeto sexual. Y ella accedió a platicar porque en ningún momento se sintió amenazada por el judío. En aquel tiempo, y estamos hablando del Antiguo Testamento, las mujeres fuera de su casa tenían prohibido hablarle a los hombres. Y aquí se estableció un diálogo entre esta mujer y el hombre de nuestra historia. Él abrió sus labios y le pidió agua de beber. Ella se sintió nerviosa, pero al mismo tiempo confiada y segura. Y entonces la mujer le contestó, ¿por qué tú que eres judío me pides agua a mí que soy samaritana? Y el hombre se sonrió y con mayor ternura que antes le dijo, si conocieras el regalo de Dios y la persona que te pide agua, tú le estarías pidiendo agua y él te daría, ¿qué dice? Agua viva. Por supuesto, María no entendía nada de lo que este hombre le decía. María sentía cómo la adrenalina corría por todo su cuerpo y en su mente había una sola pregunta. ¿Quién era este extranjero y por qué actuaba como si la conociera mejor de lo que ella se conocía a sí misma? Y su primera reacción fue salir corriendo del pozo, pero había algo en él que la obligaba a permanecer y a continuar la conversación que se había iniciado de una manera imprevista. Con cada palabra que él pronunciaba, esta mujer se sentía más confusa, pero al mismo tiempo sus pensamientos se iban aclarando. Y en poco tiempo hablaron de la vida, del agua, de la sed, de la eternidad y de muchas cosas más. Y finalmente, el hombre judío le dijo, ve y trae a tu esposo. La mujer primero quedó muda, no sabía qué contestar, después se sonrojó, la habían sorprendido con las manos en la masa. Y con esa pregunta el hombre puso el dedo en la llaga y ella, tratando de defenderse, le contesta deprisa, no tengo esposo. Y una vez más,
La sonrisa tierna del judío iluminó su rostro y respondió de manera pausada: tienes razón cuando dices que no tienes esposo. Tuviste 5 y la persona con la que vives ahora no es tu esposo. María se encogió de hombros porque imaginó lo que sucedería a continuación. Y lo que ella esperaba era juicio, crítica, censura y finalmente lo que había recibido toda su vida, que es rechazo. Estaba convencida que el hombre era un profeta y que conocía todos los detalles sórdidos de sus incontables amoríos. Y esa manera de vivir y ese pasado la hacía sentir la mujer más sucia del planeta. María pensó que el judío estaba jugando con ella como juega el gato cuando se va a comer al ratón. Esperó unos segundos, como si estuviera suspendida en el tiempo, y se dispuso a recibir un balde de agua fría y juicio y repudio. Ella esperaba recibir el mismo desprecio y desaprobación que la alejó de todos y de todo, incluyendo su familia y el resto del pueblo. Pero lo único que María escuchaba era silencio. Y lo único que María sentía eran borbotones de amor incondicional. Con todo, no se atrevía a mirar al hombre con quien conversaba. Pero cuando no pudo resistir más, lo vio a los ojos y quedó conmocionada porque descubrió que el varón la podía leer como si su corazón y su vida fueran un libro abierto. Conocía con lujo de detalle todo lo que ella había hecho desde el día que nació. Conocía cada pasaje de su pasado, pero en vez de juzgarla, sintió compasión por ella, la aceptó de manera absoluta y la amó desde lo profundo de su corazón. En cuestión de minutos, María supo que este hombre no era como los demás. Él era el Mesías, era Jesús, el prometido y el enviado de Dios para liberar a la humanidad de sus pecados. Y en esa hora, María tuvo un encuentro personal con Jesucristo. ¿Y qué creen? Jesús la aceptó. Tengo que hacer una aclaración que considero importante. Nosotros no aceptamos a Jesús. Esto es al revés. Cuando creemos en Jesús, Él nos acepta a nosotros. Solemos preguntar: ¿ya aceptaste a Jesús en tu corazón? No, la pregunta es: Jesús, ¿ya me aceptaste a mí en tu corazón? Porque Él no rechaza a nadie. Y lo maravilloso del Salvador es que Él nos acepta a nosotros a pesar de lo que somos, de lo que hemos hecho y de lo que vamos a hacer, que ni siquiera nosotros sabemos. Lo que siguió después de nuestra historia es muy difícil de poner en palabras, pero María empezó a experimentar lo que se experimenta cuando tenemos un encuentro genuino con Cristo, y eso es paz. Paz no es tranquilidad, Paz es cuando arriba hay una tormenta en el mar, un huracán, un tifón, y yo estoy abajo en el fondo del mar en una completa paz. Pastor, siento una paz. Yo me pregunto, ¿sabremos lo que es la paz? Porque la primera cosa que venimos a conocer y a experimentar cuando conocemos a Cristo es esa paz. Algo maravilloso estaba sucediendo en las entrañas de María y brotaba de su interior como si fuera un río caudaloso. La aceptación del Salvador renovó el corazón de María. Su espíritu tuvo vida y sin lugar a dudas ese día María
nació de nuevo. Y sin darse cuenta, se convirtió en la primera misionera a Samaria. Dios la envió a predicar las nuevas de salvación de Jesucristo. A María, la de los 6, ¿sí? Y la Escritura asevera que por el testimonio de María, muchas personas rindieron su vida a Cristo en aquella región. Y lo mismo que Jesús hizo con la mujer rechazada, lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Si nosotros somos capaces de permitir que el Señor nos acepte y nos abrace, lo que Él va a hacer es que nos va a transformar por completo de adentro hacia afuera. Y lo que sigue de natural es que nos impulsará a compartir de Cristo con las personas que nos rodean, y ni siquiera pasaremos por un instituto bíblico. ¿Sabes por qué? Porque la aceptación del Padre Celestial nos da poder para aceptar a otros. Si tú dices, es que a fulano de tal no lo aguanto, no lo puedo ver ni en pintura, lo que está pasando es que en tu corazón realmente no ha habido un nuevo nacimiento. Y en este preciso momento, Jesús extiende sus brazos de amor, de aceptación hacia ti y hacia mí. Y lo más hermoso es que Él nos recibe, ¿cómo? ¿Otra vez? Así como estamos. Así como estamos. Quiero compartirte otro testimonio. Y este es de la Madre Teresa de Calcuta. Una mujer admirable, una verdadera cristiana, una mujer, creo que Gaby está altota junto a la Madre Teresa. Una mujer chiquitita, flaquita, menudita. Yo creo que uno de los ejemplos más concretos de lo que significa aceptación y que hoy hemos comentado es este testimonio que ahora van a escuchar. Durante décadas ella vivió en las peores barriadas de la India. Pocos conocen cuál fue su verdadero ministerio. Ella literalmente peinaba las calles de la India, buscaba a los pobres de los pobres para proporcionarles ánimo, amor y un sitio apacible y limpio donde poder morir tranquilos. Ese era su ministerio. En 1995 la Madre Teresa y un grupo de sus colaboradores finalmente lograron abrir una casa de atención, algo que habían soñado durante muchos años. Estoy hablando de un refugio que llamaron en hindú, supongo, Nirmal Hriday, que significa lugar del corazón puro. Y este sitio tenía un propósito específico muy práctico: ser un hogar para moribundos, una casa donde los enfermos graves podían morir tranquilos. Esta casa de corazón puro se construyó junto a un templo hindú donde adoraban a cientos de dioses, y los líderes estaban furiosos porque muchos abandonaron sus prácticas paganas y rindieron su vida a Jesucristo. A las afueras del refugio, esos devotos hindúes maldecían y amenazaban de muerte a la Madre Teresa si seguía atendiendo a los hombres y mujeres que agonizaban en las calles. Para todos los que servían con las religiosas y vivían en el refugio, algo se convirtió en rutina, que de repente se agachaban para evitar que una piedra los alcanzara. Ignorar las protestas ruidosas y las ofensas que recibían todos los días del año.
Y un día la Madre Teresa advirtió que una multitud se reunió en la calle frente a la puerta de esta casa de corazón puro. Y la gente había formado un círculo y todas las personas ahí reunidas estaban mirando hacia el centro porque había un moribundo hindú que estaba tirado en el suelo, bañado en su propio vómito. El hombre sufría los efectos del cólera, una enfermedad que es altamente infecciosa, y leí brevemente, la muerte de cólera es una muerte aterradora. Ninguno de los curiosos se quería acercar, ni mucho menos se atrevía a tocar a un hombre que moría. Tenían temor del contagio, tenían temor a morir y que no hubiera un médico o la atención médica necesaria para poderlos tratar. Y ese horror de espectáculo ahuyentaba a la gente al punto que el hombre enfermo se quedó completamente solo. Y como era natural en la Madre Teresa, se acercó hasta descubrir que ese desdichado hombre era uno de sus peores enemigos. Era el sacerdote hindú y el que encabezaba la oposición que venía del templo vecino de ella. Algunos podrían pensar que el moribundo recibía su merecido, o que sufría la humillación y el dolor por la manera como trató a estas mujeres misioneras que ofrecían consuelo a los pobres de los pobres en la hora de su mayor soledad. Y sin titubear, la Madre Teresa se abrió paso entre la multitud, se arrodilló ahí al lado del hombre. Estaba tan sucio y maloliente que solamente ella lo podía soportar. Y a pesar de su fragilidad, la Madre Teresa lo levantó de la calle, con dificultad lo arrastró, lo llevó al interior del refugio, con ternura lo lavó, lo acostó en una cama limpia. Mientras tanto, sus supuestos amigos hindúes solo veían a la distancia, asustados, con la boca abierta de susto, y se cubrían la nariz del asco que tenían. Después se sentó junto a él y lo atendió durante las siguientes horas hasta que su cuerpo deteriorado cedió a la enfermedad y murió. Pero gracias a la aceptación incondicional de una embajadora de Cristo, al menos murió con dignidad y no como un perro en la calle. Los hindúes del templo vecino dejaron de atacar a la Madre Teresa y a sus colaboradores. Y ellos fueron testigos del amor sin reserva de Dios expresado por una mujer que aceptó a quienes ellos mismos no fueron capaces de recibir. Lo que acabo de narrar es una sombra muy pálida del poder de la aceptación de Dios operando a través de una mujer muy frágil. Pero así es la fuerza poderosa que cada persona recibe cuando Dios lo adopta en su familia. ¿Saben ustedes qué fue la grandeza de la Madre Teresa? Cristo en ella. La aceptación que ella misma recibió de Cristo fue lo que la impulsaba a ir a las calles. Literalmente dicen sus biógrafos, peinando las calles, buscando moribundos. Lo más probable es que el Señor no te vaya a pedir a ti que vayas a la India para ir a aceptar y amar a personas que no conoces, pero lo que sí creo es que Dios te quiere en su familia, pero te quiere para un propósito, para que tú puedas vencer el dolor del rechazo que experimentaste en tu hogar, por el divorcio de tus padres, por la ausencia de ellos, o que porque tus padres se desatendieron de ti. Dios te quiere sí en su familia para que tú puedas
vencer la amargura del rechazo de padres que les faltó sabiduría, pero sobre todo les faltó amor para amarte como tú lo necesitabas y no como ellos te querían amar. ¿Qué tan buenos son los papás para dar regalos? Buenísimos. ¿Qué tan buenos son para amar a sus hijos como ellos quieren ser amados? Dios te quiere en su familia para que tú puedas vencer ese rechazo porque naciste fuera del matrimonio de tus padres, o porque no te esperaban, o porque sencillamente no querían que nacieras. Si tú no tienes la experiencia de la aceptación de Dios, yo te recomiendo que no tardes un segundo más y ve a los pies de Cristo, porque Él tiene los brazos abiertos, dispuesto a recibirte y te acepta sin ninguna condición. Y lo único que tú tienes que hacer es acercarte. Dice el autor a los Hebreos: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Pero nosotros necesitamos dar ese paso y acercarnos a Dios. Fíjate en esto. Y por eso escogí estas dos historias. El hombre hindú no se acercaba a un lugar de adoración a Dios, al Dios verdadero, porque tenía cólera. Él sabía de su enfermedad y no se atrevía. Y quizá por esa enfermedad era la agresión que sentía, y por eso aventaba piedras y por eso maldecía. Porque había algo ahí en su corazón, en su cuerpo, una enfermedad mortal. Y la mujer samaritana no buscaba a Dios. Tampoco se quería acercar a Jesús porque vivía en pecado. Vivía con un hombre que no era su esposo. Todo aquel que hoy aquí me está escuchando, que vive con una persona que no es su esposo, está viviendo en adulterio, está viviendo en pecado. Y eso te está impidiendo poderte acercar a Dios como Dios quiere que tú te acerques a Él. Y la pregunta que yo te hago a ti y a ti y a ti también: ¿cuál es la excusa que tú tienes para no acercarte a Dios? ¿Crees que no te va a aceptar por lo que hiciste? ¿Crees que no te va a aceptar por lo que estás haciendo? Como yo no sé de qué pie cojeas, por eso te pregunto: ¿tú vives como si Dios no existiera? ¿No crees que la Biblia es la palabra de Dios y eso es lo que te está impidiendo de acercarte al Señor? ¿Te aprovechas de las personas, especialmente de los débiles? ¿No pagas salarios justos? Mucho menos vas a dar prestaciones por arriba de la ley. Eso es lo que te detiene de acercarte a Dios. Para Dios, odiar es lo mismo que asesinar. ¿Odias a algunas personas que sabes que deberías de amar? ¿Blasfemas y maldices a Dios y crees que Él nunca te va a perdonar? ¿Confías en el hombre, en el poder de la naturaleza humana, de la ciencia, pero no en Dios? Estás separado, estás divorciado y por eso vives lejos de Dios. Hablas mal de las personas de la iglesia, del pastor. Desobedeces la voz de Dios, sus mandamientos, sus estatutos, y por eso no te quieres acercar a Él. ¿Eres piedra de tropiezo para los pequeños en la fe? ¿Engañas, mientes y por eso te apartas de Jesús? ¿Escuchas a las personas en lugar de estar escuchando a Dios? ¿Maltratas a tus padres y crees que por eso el Padre Celestial te va a desechar? Haces la obra de Dios, pero la haces con negligencia. Haces trampa. Abusas de las personas, calumnias, y por eso te has mantenido apartado de Dios.
¿Crees en algo distinto que la Biblia enseña que es verdad? ¿Prefieres las tradiciones religiosas a una relación personal con Jesús? A lo mejor practicas ocultismo y sabes que eso es contrario a Dios. Eres soltero o casado y tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio y sabes que esto está mal, pero de cualquier manera prefieres el sexo ilícito a acercarte a Dios. ¿Tienes hijos fuera del matrimonio? ¿Te relacionas con personas del mismo género y esa clase de vida te impide acercarte a Dios? ¿Eres rebelde? ¿Recibes soborno? ¿Rehusas exaltar a tus hijos, exhortar a tus hijos cuando no están en el camino de Dios? ¿Robas las ofrendas y los diezmos? Estos son solamente algunos de los pecados que están escritos en Deuteronomio 28 y que acarrean maldición. Ninguno de estos que yo te acabo de citar ahorita los inventé yo. Todos están en la Biblia. Y es mi impresión que algunos, dándose cuenta de la clase de vida que están viviendo, dicen, no me puedo acercar al Señor. Si tú permaneces haciendo lo que Dios desaprueba, vas a seguir apartado de Dios, pero si te arrepientes de tu pasado, de tu presente, vas a escuchar lo que Jesús dice el día de hoy. Yo te acepto así como estás. Punto. Yo quiero invitar a que venga a este altar todas las personas que por alguna de las razones que he citado o que no he citado, está viviendo lejos de Dios, pero que hoy, movido por el Espíritu Santo, se da cuenta que además de estar viviendo en pecado, estás lejos de Dios. Es como estar enfermo y huirle al doctor. No, compadre, esto es al revés. ¿Cuál es el primer lugar a dónde ir cuando estás enfermo? ¿A dónde? Al doctor. Conozco personas que tienen les están tratando una muela y tienen un provisional desde hace 15 años. No, de otra iglesia, no ven a creer que es de aquí. ¿Ves a dónde voy? ¿Quieres seguir lejos de Dios? Esta es tu decisión. ¿Quieres acercarte a Dios? Él te recibe así como estás. De manera que si tú quieres venir a los brazos del Señor, yo te invito a pasar aquí al frente porque quiero orar por ti. Yo ya soy nativo de Tepepan y aquí de mi pueblo decimos que lo que habló hoy el pastor es de aquellos que tienen cola que les pisen. ¿Tienes cola que te pisen? Porque para ti es esto. Ven. Sal de tu lugar.
¿Qué oferta? ¿En dónde vamos a encontrar algo mejor que ser aceptados así como soy? Imagínense que yo voy al gordólogo y le digo, oiga, doctor, quiero bajar de peso. ¿Qué tengo que hacer? Y el doctor me dice, mira, baja 30 kilos y me vienes a ver, y yo entonces te voy a recetar. No, pues si mi problema es ese, que estoy gordo ahorita. Mi problema es que yo estoy lejos de Dios por mi pecado. A lo mejor tu pecado no es tan horroroso como tú crees. O a lo mejor está al revés, tú lo ves horroroso, pero para Dios es igual. Hay algo que primero tenemos que hacer nosotros. Si tú te arrepientes de todas estas cosas y renuncias a tus pecados, si tú crees que Jesús murió por ti en la cruz, si crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces siempre vas a ser aceptado en la presencia del Padre Celestial. Y me dirijo entonces a ti, ¿tú crees esta verdad? Que lo único que se necesita de nuestra parte es reconocimiento. Reconozco que estoy mal. Por eso esa mujer en el pozo no podía ver a los ojos a Jesús. Pues no, se le caía la cara de vergüenza. Pero tomó la decisión. Y por lo que narra la Escritura, esta mujer nació de nuevo. Veme a los ojos y vamos a hacer juntos esta oración. Y ustedes que están sentados, ayúdenos también repitiendo con nosotros. Señor Jesús, en esta hora me arrepiento de mis pecados. Yo creo que Jesús murió por mí en la cruz. Yo creo que Jesucristo es Dios y es el Hijo de Dios. Y desde hoy yo soy aceptado en la presencia del Padre y me recibe así como estoy. Ahora tenemos un compromiso que hacer. Ahora tú necesitas ir a tu casa, ir con los de tu familia y empieza la misma labor de aceptación que Jesús hoy hizo por ti. Ve con ese tío, con esa tía, ve con tu mamá, con tu papá, con tu hermana. Quizás es uno de tus hijos o tu esposo. No le digas, te acepto. Nada más, dale un abrazo torrototote y dile, te amo, te quiero y nunca más te voy a dejar. Ahora somos embajadores de Cristo aquí en la tierra, con un ministerio precioso que es de aceptación. Cuando Dios me habló de Oasis, nuestra iglesia, aún antes de que esto fuera una realidad, Dios me dijo que este lugar sería llamado Refugio de Gracia. ¿Sabes por qué? Porque Dios me mostraba que afuera hay muchas personas que están dolidas porque han sido rechazadas, como yo fui rechazado. Y Dios necesitaba un lugar como este para recibir al que sea. No sé si se han fijado que cuando lleguen a Oasis, nadie les pregunta que muéstreme sus papeles. Solamente Goma pide las calificaciones, pero bueno, no le hagan caso. ¿De qué iglesia viene? ¿De dónde viene? ¿Quién lo trajo?
Es un invitado. ¿Quién lo acredita? ¿Quién? Este es un refugio de gracia. Ahora que conoces nuestro llamado y nuestro ministerio, ahora te toca ir a ti, ahí donde tú trabajas y donde tú vives, a extender este ministerio. No necesariamente quiere decir que los traigas aquí, no, por eso Dios te envía allá para que donde tú vives, tú aceptes. Si vives uno de estos multifamiliares, de estos que hay como unos 4,000 edificios y 8,000 gentes, pon un letrero a la entrada. Todos son bienvenidos en mi casa, los invito a unas conchas. Miren, esta cosa se va a poner así. Y cuando repetimos este mismo modelo de aceptación, cada día estaremos nosotros abriendo los brazos y recibiendo a más personas. ¿Por qué no le damos?